Shalom, soy el rabino Ben David y hoy en Yetzer Hashem, con la voluntad del Eterno, Be'ezrat Hashem, con la ayuda del Yetzer Hashem, vamos a tratar de enseñar una clásica discurso, una clásica enseñanza del Zohar en torno a esta parasha. Muy bien, esta es Parashas Vayishlach, que está en el capítulo 32 de Bereshit de Génesis. Aquí tenemos verdaderamente el acontecimiento en donde Jacob vino, está esperando encontrarse con Esaú, su hermano, reencontrarse más bien dicho, después de 20 años, y tiene miedo verdaderamente que lo venga a matar, con mucha razón. Entonces, ¿qué sucede? Que intenta hacer la paz primeramente, por todos lados, intenta mandarle regalos, intenta la diplomacia, en fin. Bueno, pero justamente la noche antes de encontrarse con él, tenemos el famoso episodio en donde Jacob lucha con un ángel. Las traducciones que hay por ahí, algunas están incorrectas, porque traducen la palabra, aquí en este caso la palabra Elohim, como Dios, y dice que luchó con Dios y que sobrevivió, se sobrepuso, ganó. Bueno, aquí la palabra Elohim no significa Dios. Elohim puede significar Dios, sí, como juez, pero también puede significar Elohim Aheirim, dioses paganos. También puede, otros dioses, también puede significar jueces, Elohim. También puede significar ángeles, porque vienen del Eterno, hay muchos tipos de ángeles. Y en este caso significa ángel, ¿por qué? Porque lo sabemos directamente de la tradición fidedigna del pueblo de Israel. No solamente eso, sino que sabemos que Esaú envió primeramente a su ángel, ¿para qué? Para derrotar a Jacob. ¿Cómo derrotarlo? ¿Derrotarlo físicamente? Bueno, en este caso sí físicamente, pero también espiritualmente, y como decimos, Maise Avot Simon Levanim, que las acciones de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, tienen un reflejo en los hijos, es decir, en el pueblo de Israel. Aquí también está hablando de cosas permanentes, lo quiere derrotar permanentemente, espiritualmente, emocionalmente, y el Zohar nos explica cómo, porque como la Torah viene directamente, en este caso, el Humash, ¿verdad? Es la Torah revelada, pero que viene directamente de la boca del Eterno. Literalmente cada palabra tiene kedushá, tiene santidad, entonces incluso la forma de escribirse tiene un significado, como veremos aquí. Y entonces Jacob, esa noche anterior a verse con Esaú, pernocta ahí en los campos de Seir. ¿Y qué sucede ahí? Sucede que el ángel llega, lucha con él, le cambia el nombre de Jacob Israel, pero sin embargo Jacob se sobrepone, gana la lucha. Pero ¿qué sucede? Sucede que dice así, dijo Jacob, y ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, pues has luchado con un ángel y con el hombre, ¿verdad? Y has prevalecido. Y entonces dice aquí que le afectó el muslo, ¿verdad? Que se fue cojeando Jacob. ¿Por qué? Porque le afectó la parte de la cadera, más bien dicho. Pero ¿qué significa todo esto? Verdaderamente vemos que después de este episodio, Esaú llega con Jacob en el capítulo 33 y dice así: fue corriendo Esaú hacia él, lo abrazó, cayó sobre su cuello y lo besó. Muy bien. Para entender esto tenemos que ver cuál es el concepto del beso en la Torá para el pueblo de Israel. Aquí el beso de Esaú, nos dice Midrash, Tanhuma y otras fuentes,
no fue verdaderamente un beso, sino que fue más que nada como una mordida que le da un león a un venadito. Pero también la palabra beso, Vayeshkeihu, en la Torá tiene 6 nekudot arriba, 6 puntitos arriba, que es inusual. Realmente, y sabemos que cuando una palabra tiene un nekudá, tiene un punto, quiere decir que se disminuye la potencia del significado de la palabra. Esa es la regla rabínica en literatura rabínica. Entonces aquí tiene 6 puntos. Sabemos que entonces que no fue un beso sincero, lo dice justamente los comentarios, el Midrash, en fin, que lo besó, pero no fue un beso sincero, ¿verdad? Fue un beso más bien como el beso de la mafia. Beso de la muerte quizás, ¿no? Pero, y vamos a ver por qué tiene 6 nekudot también. Pero primeramente sabemos que no fue un beso sincero. Ahora, ¿cuál es el concepto del beso en el pueblo de Israel? Bueno, tenemos en la Torá un libro que se llama Shir HaShirim, Cantar de los Cantares, escrito por Shlomo HaMelech, rey Salomón. Lo leemos antes de cada Shabbat, especialmente las comunidades sefarditas, empiezan diciendo Shir HaShirim, Asher li Shlomo, Nashku, Benashake, Pijo, dice aquí. Dice el Cantar de los Cantares que el pueblo de Israel besa al Eterno con los besos de su boca. ¿Por qué? Kitobim, porque son más buenos que la miel, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el libro de Shir HaShirim, Cantar de los Cantares, es el libro es decir, este es el poema de amor más profundo que hay en la historia del mundo. Y trata acerca del amor entre el pueblo de Israel y Hashem. El pueblo de Israel a veces toma el rol de la novia de Hashem, a veces toma el rol del guerrero, a veces toma el rol del novio, a veces el Shabbat es la novia. Estos conceptos no son literales, no es que nosotros, Hasbe Shalom, ¿cómo podemos besar a Hashem? Pero ¿cuál es el concepto del beso? Y les quiero explicar aquí en este momento que a veces decimos la reina del Shabbat, a veces decimos que el pueblo de Israel tuvo un matrimonio con el Eterno cuando se dio la Torá, y que la Torá es el documento, la Ketubá, y que el monte Sinaí, ahí la nube de gloria era la Shejina, era la Jupa. En fin, son conceptos abstractos, no son conceptos literales, obviamente, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel besa a Hashem, no quiere decir que el pueblo de Israel sea una mujer, ni siquiera las mujeres de Israel. Está hablando acerca de que todo el pueblo de Israel tiene una relación cercana con el Eterno. Son conceptos abstractos para poder entender cosas que con palabras no podemos describir, sino tenemos que hacer alegorías para poder agarrar el concepto, porque son conceptos que la mente humana no puede entender. Entonces, los besos de la boca, dice Rashi en el comentario de Shir HaShirim, de Cantar de los Cantares, que es el estudio de la Torah. Cuando estudiamos la Torah, cuando decimos Tehilim, Salmos, en fin, es cuando estamos teniendo una relación cercana con el Eterno. Verdaderamente, y es un beso que no es un beso verdaderamente egoísta, donde besas a la persona, sacas tu energía y te vas, sino a la vez recibes y vuelves a dar, ¿verdad? Lo conviertes y lo vuelves a dar, como debe ser una relación sana. No solamente recibir, sino recibir, transformar y volver a dar. En fin, entonces, aquí vemos que en la lucha que tuvo el ángel que mandó Esaú con Jacob, le lastimó la cadera, solamente la cadera. ¿Por qué? Porque él quería verdaderamente destruir la boca de Jacob, es decir, hacer que el pueblo de Israel ya no
estudiar la Torá, ya no fuera el testigo del Eterno observando los festivales, en fin. Quería destruirlo de esa forma, pero no pudo. ¿Por qué? Porque como quiera, a través de la historia, a pesar de las persecuciones, Baruch Hashem, que hemos seguido siendo testigos del Eterno, observando la Torá, los mandamientos, en fin, al menos un grupo del pueblo de Israel. Pero no pudo con él, entonces, ¿qué intentó hacer? Bueno, intentó espiritualmente desanimar a los que apoyan a aquellos que estudian la Torá. Es decir, aquellos que, por ejemplo, apoyan a las yeshivot o alguna labor de educación como la que yo hago. Todo eso, dijo, bueno, no puedo, dice el ángel, destruir a Jacob, al pueblo de Israel que estudia la Torá, pero a lo mejor a los que apoyan la Torá, a los que dan las donaciones, a los que verdaderamente apoyan tanto financieramente como materialmente al pueblo de Israel. Pero lo intentó, pero aún así no pudo. Lo intentó, ¿por qué? Porque la cadera significa aquello que tiene el soporte del cuerpo superior, verdaderamente. Sí, lo hirió un poco a través de la historia, hemos tenido crisis financieras, a veces la gente, el pueblo, se desanima, pero siempre ha habido alguna forma de apoyar al pueblo de Israel, nunca ha faltado completamente, siempre falta, obviamente, pero no completamente, siempre ha habido medios para el pueblo de Israel para poder seguir estudiando la Torá. Entonces, aquí en esta parasha vemos que el ángel de Esav intentó hacer esto y no pudo. Y le cambió el nombre de Jacob, que significa talón, al nombre de Israel. Cuando decimos Jacob también en la literatura rabínica, muchas veces tiene la connotación de Israel, no como el pueblo judío, no como un pueblo fuerte, sino un poco, pues diría bajo. En cambio, Israel tiene la connotación de Israel con la fuerza, aquel que luchó y sobrevivió, ¿verdad? A la lucha constante, ¿verdad? Y que hay espiritualmente en contra de la verdad, en contra del estudio y la diseminación de la Torah. Entonces Esaú dijo, bueno, yo mandé al ángel y como siempre, mandas a alguien a hacer un trabajo y no lo hace bien, entonces uno mismo lo tiene que hacer. Entonces Esaú dijo, no, yo voy a hacer el trabajo, verdaderamente. Y entonces cuando se encuentra con Jacob, le da este beso en el cuello y la palabra para beso aquí pero ya en la Torah escrita tiene 6 nekudot arriba. ¿Por qué? Para decirnos, como dije anteriormente, tiene 6 puntitos arriba para decirnos que no fue un beso sincero. Y en realidad la lucha espiritual, según el Zohar, terminó en que Esaú le dice a Jacob, no puedo contigo, no puedo contra ti porque Dios te ha fortalecido, Dios te ha bendecido, no puedo contra ti, lo único que me queda es permitirte que estudies Torah, ¿sí? Permitirte que te apoyen en la Torah. Dice que mi ángel te hiciera cojear, pero todavía puedes caminar. Todavía sigue el apoyo para la labor que se hace, ¿verdad? Rabínica, educacional, etcétera. Pero, dice, voy a luchar para que solamente se pueda enseñar la Torah revelada. ¿Qué significa esto? Hay una Torah que es Nigla y otra que es Nistar, y otra que es
poco más secreta, un poco menos revelada, un poco más escondida sería. Y la Torah revelada, que es, bueno, el Humash, la Biblia, verdaderamente, los Nevi'im, los profetas, incluso el Talmud, la Mishnah, y por eso tiene 6 puntos, porque en la Mishnah hay 6 tomos de 6 secciones de la Mishnah, y dice, sí, te voy a dejar estudiar la Mishnah y todo lo que es revelado, pero lo que es la Kabbalah y el Hasidut, la cuestión más secreta, eso no, eso lo voy a hacer como prohibido, verdaderamente. Y entonces, como dijimos anteriormente, y también lo dice en Tehilim, que la fuerza de Israel está en la boca, incluso en la boca de los niños. Por eso es importante educar a nuestros hijos y a los pequeños del pueblo de Israel para que estudien Torah, no solamente para que se eduquen con información y para que sepan las morales y puedan tener una guianza moral en su vida, sino también porque tiene un efecto espiritual. Cuando leemos Torah, creamos ángeles y estamos apoyando la lucha espiritual de Israel contra el mundo. Por ejemplo, digo yo, y no solamente lo digo yo, sino que es un estándar verdaderamente en el judaísmo, de que es importante levantarse en la mañana y hacer una hora, lavarse las manos, por ejemplo, para quitar cualquier cosa impura, especialmente las uñas, que es un material muerto, pueden entrar espíritus impuros, y entonces, pero primeramente prepararse con oración para enfrentar al mundo, empezar el día con oración, y en la tarde, si usted trabaja en una oficina donde quizás haya muchos conflictos, impresión, entonces tome un rato para hacer minja, la oración de la tarde, y eso te da fuerza. ¿Por qué? Porque te va protegiendo en esa guerra espiritual e incluso emocional. Y en general, cuando el pueblo de Israel está estudiando, es decir, cuando una persona en una isla está estudiando Torah, está ayudando a la colectividad del alma de Israel, a la colectividad de Israel, a esa lucha espiritual. No es que nada más está sentado solamente estudiando Torah y no sucede nada. Sí, en el mundo espiritual suceden cosas. Es como un cuarto que está vacío. La ciencia sabe que en realidad no está vacío. Hay moléculas, submoléculas, electrodos, en fin. Hay una serie de energía y no está vacío. También cuando pronunciamos las palabras de la Torah, creamos una fuerza espiritual que nos ayuda no solamente a nosotros, sino a todo el pueblo de Israel. Y aquí justamente nos explica el Zohar que esta lucha de Esav contra Israel es la lucha verdaderamente de los enemigos de Israel contra la verdad, ¿verdad? Contra Emet. Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente que si usted está fuera de Israel, pues la oración en Israel, pues está el ejército gracias al Eterno, pero la violencia no la usamos. ¿Cuál es nuestra fuerza? ¿Cuál es nuestra arma secreta? El arma secreta de Israel es el estudio y la observancia de la Torah. Entonces, cuando usted está aprendiendo en este momento algo de Torah y lo vuelve a leer y lo vuelve a integrar en su mente, no es que no suceda nada o que suceda nada más algo con usted, sino que verdaderamente está haciendo un cambio espiritual, no solamente en su vida, sino en la vida de la humanidad. Entonces, el levantarse por la mañana y hacer las oraciones de la mañana, leer salmos, en fin, el Shema, el Amidah, todo lo que colectivamente nos unimos juntos, ¿verdad? Yo sé, en diferentes tiempos y espacios, pero espiritualmente, cuando nos juntamos, por ejemplo, el Shabbat en América es en una hora, en Europa es en otra, en Israel es en otra,
Pero espiritualmente estamos en el Shabbat espiritual y estamos unidos verdaderamente con la Torah. Entonces, si usted quiere ser parte del ejército de Israel, solamente tiene que abrir la Torah y estudiar. Pero acuérdese que es importante estar unido al pueblo de Israel para no desviarnos. Entonces, tener la seguridad de que la información venga de fuentes rabínicas del pueblo de Israel confiables. Shabbat Shalom, yo soy el Rabino Ben David y les deseo un Heilige Shabbos, un santo y bueno Shabbat. Paz.